Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les voy a hablar sobre los seres y las criaturas de los universos. La amplitud de las creaciones en el seno del tiempo y el espacio es de tal magnitud que no le sería posible a un humano del tercer nivel imaginar por un instante cuán amplia es la gama de jerarquías, órdenes y especies existentes en cada uno de los universos. Por lo que nos remitiremos a sugerir una orientación general sobre la estructura tipológica de los seres y criaturas que pueblan el espacio profundo. En general, existen tres grandes categorías que bien podríamos denominar de la siguiente forma: seres y criaturas materiales, semimateriales o medianes e inmateriales. Voy a comenzar hablándoles sobre los seres materiales. Estos seres constituyen el eslabón más básico en la cadena de la evolución de las especies creadas, dotadas de autonomía, raciocinio intelectual y libre albedrío, aunque no siempre en posesión de un cuerpo emocional. De configuración antropomórfica, las distintas razas que pueblan los universos únicamente se distinguen físicamente entre sí por sus rasgos morfológicos, es decir, color, estatura, movilidad, proporciones de sus miembros, etcétera, etcétera. Siendo esta conformación de cabeza, tronco y extremidades la más extendida por todos los espacios interestelares. Sin embargo, existen dentro de esta categoría una serie de aspectos morfológicos, orgánicos y funcionales singulares que resultan muy interesantes, como son el hecho de que algunos de estos seres, por ejemplo, sean alados, que carezcan de cualquier tipo de pilosidad o vellosidad, o que por el contrario se encuentren recubiertos por escamas, macrocélulas de tipo cartilaginoso, etc. Asimismo, también los encontramos con distintos tipos de piel: viscosa, gelatinosa, erizada, semilíquida, etc. También distintos márgenes de temperatura corporal, necesidades nutritivas y fisiológicas diferentes, aspectos locomotores inusuales, etc. Pero paralelamente existe una amplia variedad de sistemas funcionales que determinan el que algunos seres respiren y otros no, por ejemplo. Que unos se alimenten de alimentos sólidos y líquidos y que otros lo hagan de alimentos exclusivamente gaseosos o energéticos. Alimentos de tipo corpuscular o incluso de tipo inmaterial, que dispongan de un sistema secretor de residuos o que su propio organismo recicle todo lo que consuma sin necesidad alguna de evacuación. Y es que en definitiva existen tantos prototipos como nuestra imaginación nos permite albergar. Aunque conviene dejar claro que en general la estructura antropomórfica, como decíamos antes, constituye el modelo más extendido por los diferentes universos y que en cualquier caso los seres y criaturas que los pueblan responden a una especie de tipología humanoide no muy distinta a la que están ustedes acostumbrados a ver y que mayormente coincide o es idéntica a la que se conoce en Nungi-Mesha, es decir, la Tierra. Así pues, nos encontramos con que los seres que pueblan el espacio poseen una cabeza, un tronco, dos brazos y dos piernas,
con sus correspondientes apéndices o dedos en casi todos los casos. De la cabeza podríamos decir que no siempre resulta proporcionada a su estatura y que si bien en la mayoría de los casos está poblada con una abundante cabellera, es de mayor longitud en los seres femeninos que en los masculinos, resultando este atributo un matiz claramente diferenciador. También existen seres totalmente desprovistos de pelo, de cabellera, así como de cualquier tipo de vellosidad o escamación. Del mismo modo y de acuerdo a la percepción de un ser de Nungi-Mesha, de aquí, sus extremidades o dedos o volumen torácico pudieran ser considerados como anormales según el canon estético de este mundo. De acuerdo a este criterio, también aparecen distintos en su configuración morfológicamente hablando aquellos órganos con funciones relacionales, como son los ojos, cuya dimensión y campos de visión pueden resultar sensiblemente distintos. O la boca, con labios muy finos o incluso sin ellos, y no siempre utilizada para alimentarse o para comunicarse verbalmente. Las orejas o pabellones auditivos, a veces simples orificios, o en muchos casos inexistentes por completo. En general, el tipo humanoide que más prevalece y que ostenta una mayor presencia en los universos, al contrario de las caracterizaciones terroríficas que aparecen en algunas películas, es un ser extremadamente bello, armónico, bien proporcionado, muy similar a los tipos morfológicos que existen en la Tierra, casi siempre de mayor altura, con una piel tersa y de extrema suavidad, de tonos claros, que varían del blanco al rosado o al azulado. Seres con un organismo que detiene su envejecimiento celular a partir de los 30 años del tiempo local. Un ser con una pequeña cabellera lacia que descansa sobre sus hombros. En el caso de la mujer le suele llegar a la cintura. Ojos más bien grandes, a veces enormes, y que recuerdan ligeramente a los orientales. ¿Y saben qué? En algunas ocasiones recuerdan a los ojos de los gatos. De colores claros, extremadamente limpios y profundos. Nariz y tabique nasal perfectamente construidos, aunque a veces únicamente tienen orificios. Boca y dientes con una anatomía impecable. Orejas de pequeño tamaño o de forma caprichosa. Manos inmaculadas, dotadas de dedos y uñas extremadamente delicadas. Ausencia total de vello cutáneo, aunque no de vello púbico, y atributos sexuales tal y como se conocen aquí. Casi todos los mundos habitados lo suelen estar por una única raza y en un único estado evolutivo, perfectamente uniforme y homogéneo, por lo que en el momento en que se reinicien las visitas a otros núcleos habitacionales para los seres de esta esfera, seguramente les resultará extremadamente curioso comprobar cómo los seres y criaturas de cualquier mundo cercano son prácticamente iguales entre sí, con muy ligeras diferencias y un mismo grado de conciencia, por lo que no existen categorías ni privilegios de unos sobre otros. Se apercibirá de que todos aparentan tener la misma edad y que únicamente su mirada y en algunos casos su cabellera y su voz son los indicadores específicos de su nivel de senectud, de vejez. Encontrarán una extraña armonía en su configuración y en su orden, así como unas mismas pautas de comportamiento en todas las situaciones y circunstancias. También le van a resultar similares los aditamentos, como la forma de vestirse o de cubrirse, que es prácticamente idéntica para todos, así como lo que podríamos denominar el aseo personal y los tratamientos corporales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a prototipos estándar de mundos intermedios y que ciertamente existen otras esferas con un nivel de desarrollo muy inferior al alcanzado actualmente aquí en la Tierra, en Nungi-Mesha,
así como otras muy antiguas, extremadamente evolucionadas, donde las personas o los seres que las pueblan, aún con cuerpos materiales, resultan dentro de su estructura antropomórfica absolutamente distintos, dotados de una perfección extraordinaria que acompaña necesariamente a su grado de desarrollo. Y fíjense, este tipo de seres, cuyos cuerpos físicos de menor densidad se aproximan a lo semimaterial, irradian luz, tanto a nivel celular epitelial como por todas sus aberturas corporales, siempre a medida que se transmutan hacia lo inmaterial, ya que transforman en energía lumínica el exceso de materia densa, y ello les permite proyectarse de forma consciente, físicamente, allá donde lo deseen. Respecto a su longevidad, podríamos decir que los cuerpos físicos de casi todos los seres materiales están sujetos a un reciclaje que llega antes o después, en función de su nivel, progreso y grado de evolución hacia estados inmateriales. Y que por tanto, pues nos vamos a encontrar con seres cuyas efusiones materiales resultan extremadamente breves, junto con otras criaturas o miles de millones de años de edad de los tiempos locales. Es preciso resaltar que no suele existir el menor contacto entre las civilizaciones con niveles de desarrollo muy desproporcionados entre ellas, limitándose estos contactos a las que se encuentran en el mismo plano a nivel evolutivo, y desde luego en etapas no demasiado alejadas entre sí, cronológicamente hablando. Aunque conviene destacar que históricamente los mundos más heterogéneos, como Nukimesh o la Tierra, han considerado como dioses a todos los visitantes que eventualmente han recalado en la esfera, formando parte de misiones de investigación o preservación, y que asimismo y ciertamente estas mismas entidades se han tenido que manifestar y autoidentificar como seres espirituales o como divinidades para resultar más creíbles. Cada vez que han intentado transmitir un mensaje de valor simbólico o práctico para la humanidad, han tenido que hacerlo de esta manera, y es curioso comprobar cómo en muchos casos fueron tomados por dioses o incluso por vírgenes, aún siendo masculinos en algunos casos. Esto es a uno, y hoy les estamos hablando sobre los seres y las criaturas de los universos. No se muevan, que enseguida regresamos. Les voy a hablar ahora sobre los seres semimateriales, a los que también podríamos llamar medianes. Estos seres están dotados de un cuerpo físico perfeccionado y tienen la capacidad de resultar visibles o invisibles a voluntad, ya que son capaces de expandir los espacios intermoleculares que los conforman en la medida que deseen. Con ello provocan una condensación de materia o una sublimación que los hace totalmente indetectables, aún siendo totalmente materiales. Este tipo de seres de una gran luminosidad en cualquier situación han sido frecuentemente confundidos con entidades divinas o con fenómenos y meteoros celestes de cualquier tipo, cuando no con la evidencia de un milagro. Sí pueden alterar su volumen y su masa discrecionalmente, así como su forma, aunque la conformación morfológica que prevalece es, una vez más, la antropomórfica, resultando estas criaturas de una belleza tal que los lenguajes de las humanidades en las distintas esferas resultan claramente insuficientes para poder describirlos.
Sin embargo, es necesario precisar que el hecho de poseer un cuerpo semimaterial no es necesariamente sinónimo de una gran evolución y desarrollo de conciencia, ya que es posible para muchas criaturas elegir esta forma de manifestación física y estructural, por lo que es habitual encontrarse con que seres semimateriales o medianes conviven simultáneamente en el mismo plano con seres materiales extremadamente densos, a quienes complementan y a quienes ayudan. Hace mucho tiempo, en la Tierra, en Ujimesha, se produjo un suceso singular, en el que seres semimateriales procedentes del espacio se mezclaron con razas autóctonas de baja vibración y alta densidad, dando lugar a una raza nueva de criaturas prácticamente invisibles en su totalidad y que aún hoy continúan habitando la superficie de la esfera. Podríamos decir que el sobrenombre de medianes les define perfectamente. Aun cuando estos seres poseen un cuerpo diferenciado extremadamente sutil, su anatomía resulta en general similar, cuando no idéntica, a las de los seres totalmente materiales, encontrándose también en ellos órganos relacionales, reproductores, digestivos, locomotores, etc. De tal forma que también ellos necesitan alimentarse, reproducirse y, en definitiva, desarrollar todas las funciones inherentes a las vidas materiales. Asimismo, disponen de órganos fonadores muy perfeccionados que les permiten comunicarse verbalmente cuando lo deseen, siendo este uno de los aspectos que más llaman la atención en los encuentros eventuales con este tipo de criaturas, ya que su voz resulta extrañamente melodiosa y armónica y poderosa, sin que se distinga con claridad el sexo del ser que se comunica. Por lo que han sido muy numerosos los casos en que han sido confundidos con seres femeninos, como les decía antes, cuando en realidad se trataba de seres masculinos manifestándose por alguna razón. Los medianes, o seres inmateriales, o semimateriales, desenvuelven su actividad en núcleos habitacionales, también de naturaleza semimaterial, a veces integrados en comunidades netamente materiales, otras no, ya que dentro de esta tipología nos encontramos con seres diminutos que pasan totalmente desapercibidos e inadvertidos, conviviendo junto con seres enormes de gran majestuosidad y porte. Esos mismos seres que antiguas civilizaciones consideraban dioses, como los griegos o los romanos. Entre los seres diminutos se encuentran los que aquí son conocidos como los elementales de la naturaleza y que recogen muchas leyendas y tradiciones como imaginarios. Si bien podemos asegurar que son totalmente reales, entre ellos deberíamos mencionar las hadas, las ninfas, los elfos, los duendes, los gnomos y demás habitantes de los bosques y montañas de esta esfera. Seres que suelen resultar visibles para los niños hasta la edad de 5 o 6 años del tiempo local, para casi todos los niños, especialmente en el advenimiento de los solsticios de verano e invierno. En la mayoría de los casos, su baja densidad y su pequeño tamaño permiten que muchos de estos seres puedan volar, aún los no alados, y desplazarse discrecionalmente siguiendo ciertas corrientes magnéticas, que no eólicas, para habitar en distintos paralelos, en función siempre de las estaciones, catástrofes o climatología local. De tez extremadamente clara, aun cuando se les perciba con claridad, no llegan a perder nunca su luminosidad y tienen la facultad de condensarla en un círculo de diámetro variable o de desaparecer en un momento dado para pasar inadvertidos y servir de ayuda, por ejemplo, en casos de gran angustia a sus congéneres materiales.
Por otro lado, cuando se circunscriben a un determinado ámbito, suelen adquirir y participar de las costumbres locales, integrándose en la razón y pensamiento de la persona o personas a las que prestan su ayuda y colaboración. En la mayoría de los casos, estas personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo ayudadas y reconfortadas por compañeros tan físicos como ellos, aunque de mucha menor densidad, y a los que habitualmente rinden pleitesía por los favores recibidos, con el consiguiente disgusto de estas criaturas que no siempre logran anular este tipo de actitudes. En este punto, quiero hacer constar que muchas de las denominadas apariciones marianas en Nungi-Mesha, como ya les anticipaba antes, responden a la manifestación de seres semimateriales de alta vibración. Curiosamente, en la mayoría de los casos son del género masculino y proceden de esta o de otras esferas con el propósito de hacer llegar mensajes de alerta o de esperanza a aquellos que mejor los pueden recibir, reciclar y secundar. ¿Y saben quiénes son? Pues suelen ser los seres materiales pertenecientes a las capas más humildes de la sociedad, y que precisamente los seres semimateriales o inmateriales de más alto nivel de desarrollo y evolución, aquellos que sí podríamos denominar entidades celestiales o divinas, nunca suelen proyectarse en ningún caso a mundos de baja vibración, dentro de los primeros niveles de desarrollo, porque su propia configuración se lo impide. Por lo tanto, no se puede producir un contacto en condiciones tan dispares. Cuando un ser semimaterial se manifiesta físicamente, se produce una reverberación térmica y eléctrica que lo delata, además de una especie de fragancia singular que recuerda vagamente al de las rosas abiertas recién cortadas. Además, es posible percibir como preludio de la condensación una vibración energética en el espacio que ocupará el ser y que es similar a la que produce el vapor de agua hirviendo o la sublimación de las más bajas temperaturas en el frío. Otras veces estos seres resultan tan materiales, densos y visibles como cualquiera de los pobladores de la esfera, aunque por su propia configuración molecular y atómica pueden atravesar las estructuras materiales sin dificultad y recomponerse de nuevo a voluntad. Muchos de los grandes momentos críticos en la historia de esta humanidad, en Nungi-Mesha, la Tierra, fueron en realidad protagonizados por medianes, quienes con su intervención lograron cambiar el curso de los acontecimientos en última instancia, siendo pues estos seres los que han impedido en ciertos momentos claves la consumación de grandes errores y catástrofes de la humanidad, que hubieran impedido acceder a nuevos amaneceres y horizontes. Y sin embargo quiero dejar claro que no se trata de ninguna injerencia, prohibida por otra parte por la Confederación Universal de Mundos Habitados o las Uniones de Mundos Habitados, sino se trata de la participación activa de seres que también pertenecen a Nungi-Mesha, a la Tierra, de similar grado de desarrollo, aunque de distinta configuración física, lo que les ha permitido y les permite contribuir a la construcción de un mundo mejor, en la luz, la paz y la armonía. La conexión con estos seres es muy simple. Una llamada. La confirmación, por su parte, una fina lluvia de oro. Esto es A1 y les estoy hablando hoy sobre los seres y las criaturas de los universos. Muchas gracias. No se muevan, enseguida regresamos.
Ahora hablaremos de los seres inmateriales, una categoría que resulta claramente indescriptible, pero que voy a tratar de exponerles de la mejor forma posible. Ellos constituyen uno de los enigmas más infranqueables para los seres materiales del tiempo y el espacio, ya que no responden a ninguna de las leyes físicas conocidas, por lo que habría que replantearse todos los postulados de la física corpuscular para intentar comprender su ubicuidad relativa. Los seres inmateriales son los que más abundan en los universos. Están desprovistos de toda masa o volumen y no ocupan espacio alguno, ya que ellos mismos son el espacio. De tal forma que constituyen en realidad el continente y el contenido simultáneamente. Esto significa que pueden abarcar y llenar toda una dimensión si así lo desean. También pueden adoptar la forma más conveniente en un momento dado. Estos seres, sin embargo, poseen todos los atributos de los seres materiales o semimateriales, aunque extraordinariamente perfeccionados y ampliados, hasta el punto que pudieran ser considerados como conciencias libres o voluntades en revolución. Estas criaturas desarrollan un alto nivel de compromiso con el resto de congéneres existentes, adoptando una posición de tutela perpetua e inspiración de los más profundos ideales y principios universales, contribuyendo con sus intervenciones, siempre contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento espiritual y sentimental de las especies. Su campo de acción, infinito, y por tanto carece de límites. Sin embargo, es habitual el que se muevan en entornos finitos y diferenciados para velar por el progreso de las humanidades. Estos seres, energías puras condensadas, se alimentan de otras energías sutiles que emanan directamente del universo central y más concretamente de la isla eterna del paraíso, a las que reducen en intensidad y frecuencia para irradiarlas a cada pensamiento creador, movilizador, a cada pensamiento restaurador, emitidos desde cada uno de los soles. Tengan en cuenta que los soles son como espejos o reflectores que conducen todas las energías de un lugar a otro. Los seres inmateriales carecen en consecuencia de toda referencia que no sea la de su propia mente y voluntad anímica. No se desplazan porque sencillamente ya están. No se mueven porque ellos son el movimiento. No se manifiestan porque ya forman parte de todas las estructuras conocidas. Poseen aparatos perceptores extremadamente desarrollados, por los que pueden sentir, pueden ver, pueden comunicarse en cualquier dirección. Su existencia transcurre en medio de grandes flujos de amor y realmente no necesitan de ninguna progresión, porque ellos mismos son el progreso y porque son eternos. Aunque a veces adoptan formas mentales caprichosas al manifestarse, lo cierto es que cuando descienden a estratos inferiores en la escala de evolución, siempre adoptan la forma predominante para cada estado concreto, por lo que es frecuente que los otros seres que les visualizan los equiparen a su propia configuración material y los perciban con cuerpos físicos antropomórficos en el seno de su universo mental. Estos seres son una verdadera esencia, la misma esencia de la vida, el paradigma de la felicidad, del amor, y constituyen la vida en sí misma.
la fuerza de la vibración, la sustentación de la mente del Supremo Absoluto en los espacios creados y en los no creados. Son el punto de partida y el destino de todas las humanidades. Son la inteligencia del Absoluto en la mente de los demás seres. La única realidad básica de la existencia. El seno de los flujos magistrales por los que transcurre el tiempo, donde se apoya y reposa el espacio. En definitiva, la voluntad suprema del Supremo Absoluto. Si bien impregnan y atraviesan todos los planos existentes, los seres inmateriales habitan dimensiones que no podemos comprender, aunque sí intuir de alguna manera, pudiendo proyectarse discrecionalmente hacia cualquier lugar sin trasladarse en el tiempo. Los grandes logros de la humanidad de Nunjimesha, es decir, de la Tierra, han sido inspirados, presentados o sugeridos por seres inmateriales que extienden simplemente una porción del progreso que ya existe en otros mundos, puesto que no conviene olvidar que los denominados inventos o ideas en esta esfera han sido desarrollados previamente y hace mucho tiempo en otras, y que más tarde o más temprano todo se termina compartiendo dentro del mismo plano evolutivo. Excepcionalmente, algunos de estos seres pasan a una efusión material para intervenir en algún punto del espacio finito en caso de grandes catástrofes o crisis. Y aquí, en esta tierra, en Nunjimesha, se ha recibido un buen número de seres divinos de naturaleza inmaterial que han dejado una profunda huella en este mundo, aunque en la mayoría de los casos sus mensajes fueron malinterpretados y tergiversadas sus intenciones. Muchos de los grandes maestros de los que han actuado y de los que aún actúan en Nunjimesha desde lo profundo de los tiempos pertenecen a esta categoría de seres, y su materialización solamente se produce tras haber logrado sublimarse y manifestarse en todos y cada uno de los planos superiores previos. Alcanzar la inmaterialidad es el estado de más alta vibración posible. Significa la inmortalidad del Espíritu Supremo, la asunción del conocimiento universal, el mayor grado de presencia en todas las dimensiones y planos. Es el destino inimaginado de las humanidades emergentes, sin posible retorno, sin remedio. Es, en definitiva, la cúspide de la evolución. Esto es a uno, y les estoy hablando sobre los seres y las criaturas de los universos. Enseguida regresamos. Hablaremos ahora sobre la reencarnación o renacimiento y el karma. Todos los pensamientos se imprimen en la sustancia matriz de la materia universal, donde se manifestarán en último término como un efecto en el mundo físico. A veces el efecto puede producirse pocos momentos después del origen de la causa, por lo que tendremos la oportunidad de ver hasta qué punto se hayan relacionados el pensamiento y el efecto. Parecido a si arrojásemos una piedra a un lago y pudiéramos observar las ondas producidas. Sin embargo, a una estación le sigue otra. El verano sigue a la primavera. El pie derecho sigue a la izquierda. Por
lo tanto, un ser humano nunca puede ir a ninguna parte sin venir de algún sitio, de alguna parte. Cada día es el resultado del día anterior, del mismo modo que hoy es el retoño del árbol del mañana. Cada pensamiento es el resultado del pensamiento que le precede, del mismo modo que cada vida es otro anillo concéntrico en el árbol de la vida eterna. Todo lo que se tiene que hacer en cada encarnación es encontrarse a uno mismo. Hágase lo que se haga, váyase donde se vaya, piénsese lo que se piense. Se trata de un reencuentro con uno mismo, y toda experiencia vital está destinada a ayudar a refinar ese sí mismo, que evoluciona constantemente hacia una expresión cada vez más perfecta del alma. El alma expande continuamente su consciencia a través de la experiencia, hasta que finalmente ya no tiene la menor necesidad de reencarnar, de renacer en un cuerpo físico. Antes de nacer, el alma escoge las almas de quienes se convertirán en sus padres. Define la situación y las circunstancias en las que va a vivir. Selecciona el ambiente en el que nacerá y en el que será educado. Y en último término, programa, y lo hace en yuxtaposición, todas las experiencias de la vida por las que tiene que pasar, incluyendo obviamente los flujos de cada uno de los callejones sin salidas en los que se verá envuelto hasta descubrir el camino que conduce a la verdad. El ser humano no hace más que buscar el camino de regreso a casa y define su estado de felicidad por la seguridad experimentada al recorrer ese camino. Vaya donde vaya, el ser humano siempre se dirige a casa, algo así como el hijo pródigo, y sus lecciones kármicas son el mapa de ruta en el que se señalan las detenciones y obstáculos y rodeos que tiene que superar para llevar su alma al estado de perfección en que volverá a ser uno con el espíritu puro. El alma recapitula todo lo que ha atravesado y escoge entre las lecciones que debe aprender, las que se siente capaz de asumir ahora a fin de seguir su evolución. Entonces, lo que sucede es que aguarda el momento propicio para renacer. Normalmente elige un entorno que ha conocido antes. En cada nueva vida opta por un cuerpo masculino o femenino, según el objetivo de su encarnación. Pero además selecciona el ámbito y las condiciones, padres, familia, lugar, época, etc., que le permitirán perfeccionarse y cumplir con lo que espera realizar. Sin embargo, sus experiencias dependerán de la forma en que emplee su libre albedrío dentro de ese contexto. De hecho, dentro de estas tribulaciones se pueden considerar como obstáculos o impedimentos, o por el contrario, pueden transformarlas en situaciones beneficiosas, en oportunidades de elevar nuestro nivel de conciencia. El proceso de reencarnación o renacimiento continúa hasta que logremos personificar el amor universal en el mundo y expresar nuestra esencia divina en todos los aspectos de la vida terrenal. Conviene notar que los talentos y cualidades nunca se pierden, de modo que las facultades cultivadas en cada encarnación se acumulan al capital del futuro. Por ejemplo, el don de los niños prodigio es el resurgimiento de un talento ejercitado en una o varias existencias previas, o un camino de una dimensión superior. Asimismo, un excelente profesor de literatura podría haber sido escritor, historiador e ilustrador histórico en vidas anteriores. De hecho, las aptitudes se manifiestan en función del motivo de la encarnación actual. El karma no se instaura entre los individuos, sino únicamente con uno mismo. En otras palabras, uno siempre se enfrenta a sí mismo. En consecuencia, el curso de las existencias se basa en las decisiones que se toman a fin de responder a la coyuntura que se haya suscitado. Y no obstante, la noción más difícil de entender es que en general se brinda la posibilidad de resolver los propios problemas kármicos
a través de la interacción con los demás. Por esta razón, en lugar de aceptar la plena responsabilidad de los fracasos y decepciones, se tiende siempre a imputárselos a otros. Con frecuencia, los episodios vividos en grupo reaparecen en encarnaciones posteriores como vínculos familiares, profesionales, culturales o étnicos. En este sentido, creo que es importante subrayar que nunca se encuentra a alguien accidentalmente, porque las coincidencias no existen. Y realmente debo reconocer que mi abuela tenía razón cuando decía aquello de que Dios los cría y ellos se juntan. Del mismo modo, no se experimenta de entrada una profunda simpatía o antipatía, sino hacia personas que se han conocido antes, independientemente de una clara componente química y eléctrica que también puede tener algo que decir. Así que hay que atenerse a las consecuencias de las decisiones y actitudes previas, ya que siempre se cosecha inevitablemente lo que se ha sembrado. Esto implica que algún día se pueden tener experiencias análogas a las que las elecciones previas han producido en la vida de otros. Pero en cualquier caso, los seres humanos son dueños de su propio destino y pueden controlar sus pensamientos, palabras y acciones, lo mismo que escoger su comportamiento ante las circunstancias que ellos mismos han engendrado. Todo lo que acontece en el devenir de una determinada existencia es en realidad el fruto de la propia creación personal. Y también debo decirles que las tribulaciones siempre contribuyen al desarrollo, aun cuando son consideradas como oportunidades de corregir los errores del pasado o de adquirir sabiduría y entendimiento. Sin embargo, deben tener en cuenta que las acciones emprendidas en un momento dado provocan un efecto inmediato, que puede o no mantenerse en el tiempo, pero que de ninguna manera se perpetúa en sucesivos renacimientos, pues cada alma renace siempre en un cuerpo humano libre, brillante y sin ataduras, como si comenzase a circular por primera vez por el largo camino de la perfección. Así sucede también con los seres que nos visitan y aquellos que aún procedentes de dimensiones muy altas ocupan espacios en la materia para poder ayudar mejor. No crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno. Muchas gracias por su atención.